Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Chiquillas, mis disculpas, pero lamentablemente ayer tuve que hacer un cambio en mi horario porque en realidad hubo un ajuste de horario en el INACAP, que están recién, digamos, ellos partiendo con clase, y por lo tanto voy a tener que, a ver, pedirles con todo lo que eso significa que las próximas 2 semanas tengamos la clase los martes. ¿Por qué? Porque digamos, a ver, tuve que cambiar, hacer un ajuste el día jueves y tuve que cambiarlo por el lunes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitaba mover otra asignatura que era del área más específica del módulo de administración y eso me significó un cambio a mí. ¿Ya? Entonces, quería comentárselos hoy día y quería ser súper transparente porque eso me obliga a mí a tener que modificar el horario con ustedes. ¿Ya? A pesar de que es un compromiso, digamos, a ver, es un compromiso que yo tomé hace poco con ustedes. No puedo cambiar en este momento, eh, no puedo hacer una modificación, digamos, más profunda del horario porque ya movieron un ramo que es específico digamos, de las carreras. Y como mi módulo es transversal, yo le hago clases, ¿cierto?, em, a administración, a mecánica, a logística, etcétera. Así que por esa razón, chiquillas, voy a tener que pedirles los próximos 2 martes que nos quedan, que son las últimas dos semanas de clase, por decirlo así, ¿cierto? Porque esta ya vendría a ser nuestra tercera clase, ¿verdad? ¿Cierto? Si no estoy equivocada, es la tercera, ¿o no? Sí, ¿O con no la estoy tercera. equivocada? Con Ya, esta la tercera. con esta la tercera. Claro, mañana sería la cuarta, después quinta, sexta, séptima y octava. Exacto. Entonces, voy a tener que pedirles eso porque no tengo otra alternativa, ¿ya? Igual ya le avisé a la coordinación de Promundo que tengo esta situación de dificultad con el horario de línea CAP, ¿ya? Y mi asignatura, como les decía, es formación ciudadana y es un módulo transversal. Ellos en primer semestre tienen formación ciudadana, segundo semestre tienen empleabilidad. Entonces, el hecho de que muevan una asignatura finalmente terminó repercutiendo en que yo tuviera que cambiar mi horario y pasarlo del jueves al lunes. Esa es la complicación que tengo, chiquilla, en ese sentido. Y no tengo mucho margen de acción porque ya tengo firmado el contrato, entonces fue un poco complejo. No sé si me estoy dando a entender. Es esa la razón que me obliga a tener que... Ayer tuve que suspenderlas por eso, porque tuve que hacer un cambio importante, ¿ya? Y el profe que podría haber tomado el día lunes tampoco podía por horario porque él tenía clase en otra sede. Entonces también estábamos un tanto complicados ayer. No sé si me estoy explicando bien. Sí, profe, se le entiende, pero como deja grabar las clases, yo pienso que con las compañeras no hay problema en que después, bueno, de hecho yo después igual reviso igual la clase A lo que yo porque me voy a... así las dudas. Dele nomás, dele nomás. Porque si nos queda duda, yo creo que es bueno revisar después la clase grabada. Exacto. ¿Qué es lo que voy a hacer para no perjudicar a nadie? Y esta es mi propuesta para ustedes. Primero, em, voy a dejar, ¿cierto? Para que estemos claritas, voy a dejar los días martes a todos presentes, independientemente si vienen o no. ¿Por qué? Porque en el fondo, como no vamos a estar en el horario original y yo les estoy pidiendo por mi situación particular tener que moverlo, ¿cierto? Los días martes voy a dejarlos a todos presentes. Y los días miércoles vamos a tener, ¿cierto?, nuestra clase normal en el horario normal y por ende, ¿cierto? Voy a dejarles, ¿cierto?, ese día con la asistencia, obviamente, de los que se conecten. Pero los días martes, chiquillos, van a quedar todos presentes. ¿Estamos claros hasta aquí?
Sí, profe, que tenían alguna duda, algunas compañeras veía que no se podían conectar los martes, decía. En el caso mío era solamente que uno sepa nomás, pues. Yo a veces, ayer de repente dije, voy a clase, y una vez, no, no hay clase. Mejor saberlo, porque está bien, así todo se entiende. Prefiero ser transparente, como les digo. Ayer no quise explicarlo en largo, sino que preferí esperar a la clase de hoy día para poderles explicar qué era lo que había pasado. Pero en realidad es esa mi complicación en este momento, no es ninguna otra cosa. ¿Ya? Es simplemente porque tengo un calce de horario que no es menor y que se gestó finalmente producto de un contrato previo que tenía. Olga, son los dos martes siguientes. Es decir, tendríamos la clase el martes 25, ¿cierto? Para que estemos claros. Martes 25 y sería a ver, y el martes 1 de abril. O sea, ¿implica un ajuste a nuestro término de módulo? No. Terminamos igual el 2 de abril. Pero en vez de tener las clases el día lunes, vamos a pasar a tener la clase el día martes. Martes 25, martes 1 de abril. No sé si ahí sí se entiende mejor. ¿Ya? Yo igual voy a dejarlo explicado después de que terminemos la clase en el grupo de WhatsApp, pero quedaría eso. ¿Ya? Con eso voy a poder, digamos, dejarlos presentes para no perjudicar la asistencia de nadie, porque como insisto, es culpa mía. Yo lo moví, ¿cierto? No puedo perjudicarlo a ustedes con la asistencia. Por eso preferí que el día martes dejarlos presentes los últimos 2 martes que vienen. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ahí sí se entendió mejor, chiquillos. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, dicho esto, vamos a retomar inmediatamente ciertos nuestros contenidos de materia. Les recuerdo que mañana vamos a tener nuestra primera pruebita. ¿Ya? ¿Y de qué va a tener la prueba? Del módulo 1 y el módulo 2, ¿ya? Que es lo primerísimo que hemos estado viendo, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar, ¿cierto?, en algunas precisiones con respecto a las características de los asistentes de la educación, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿cierto? Ya recordamos que los asistentes de la educación es un nombre genérico y que se divide en 3 áreas. Asistentes de la educación que son profesionales y que me referí, chiquillas, específicamente el otro día a profesionales que son universitarios, ¿cierto? Que tienen una carrera que tiene al menos 8 semestres, como por ejemplo asistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Fonoaudiólogo. Luego tenemos una persona, ¿cierto?, que es asistente de la educación que es no profesional, me refiero a profesional universitario, ¿cierto? Como es el inspector de patio o el paradocente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estas personas, ¿cierto? Primero, tienen que tener aprobado el curso de inspector y en segundo lugar, ¿cierto? Además de todo, tienen que tener cuarto medio rendido. ¿Ya? Ahora, yo les sugeriría, chiquillas, que también aprovechen la instancia cuando estén en los colegios de hacer capacitaciones sobre primer auxilio, porque una de las cosas que más van a ver ustedes en el colegio son precisamente los accidentes. ¿Ya? Entonces, es bueno que también lo tengan en cuenta, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que usted tenga cuarto medio, ¿cierto? Y pueda tener aprobado próximamente el curso de inspector. Si no, ¿cierto? De los colegios, últimamente también a los asistentes que son más antiguos, los mandan a actualizarse cada cierto tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace un inspector de patio o un paradocente? Apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hacen monitoreo de qué? De atrasos, de inasistencias, ¿cierto? Atienden a chiquillos que a veces son sacados de la sala por el profesor, por lo tanto, se dedican a revisar, ¿cierto? También y a formar hábitos de disciplina y además hacen toda la pega administrativa de los establecimientos. ¿Por qué? Porque trabajan ingresando a atrasos, inasistencia, ¿cierto? Retiros, ingresos de estudiantes, etcétera. Y luego tenemos, ¿cierto?, la función de los servicios auxiliares. Me doy con esto a entender, ¿cierto?, que son las personas que hacen el aseo y se encargan de la administración de los colegios, de la limpieza de los colegios.
¿ya? Incluida, ¿cierto? Las tías de la JUNAEP. ¿Estamos? Para acá tampoco necesita una carrera técnico profesional, sino que necesita simplemente tener cuarto medio Hola. rendido. Hola, No, mi amor, vamos, nada de chocolate. ahí sí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda, chiquillas, con esto? ¿Con esta primera parte? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Ya, súper. Entonces, sigamos. Ustedes, por lo tanto, son, chiquillas, uno de los motores del colegio. ¿Por qué? Porque ustedes llevan en sus hombros los indicadores que son propios de la gestión y que permiten la sustentabilidad de un colegio. ¿Por qué? Porque primero la asistencia, como hablábamos en la clase pasada, la asistencia es el soporte de los ingresos que tiene un colegio. Porque recuerden que la subvención se paga por alumno que asiste a clase. Y con las subvenciones, ¿cierto? Se financian muchas de las cosas en un colegio. Incluso, ¿cierto? Los sueldos de los profes. Y los mismos sueldos de ustedes. Dos, porque además ustedes, ¿cierto? Conocen en muchos casos a los niños. ¿Por qué? Porque los ven en distintas instancias, en los patios, en los pasillos, en el recreo, ¿cierto? Etcétera. La labor, chiquillas, de ustedes como asistentes de la educación y como inspectoras de patio fundamentalmente es vigilar y velar porque los chiquillos estén en un hogar, en un espacio, perdón, seguro. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A tratar de prevenir en la manera de las posibilidades, ¿cierto? Que los chiquillos tengan accidentes graves. ¿Por qué digo prevenir en la medida de las posibilidades? Porque también es cierto que los niños, ¿cierto? Son traviesos. Y evidentemente los accidentes pasan en los colegios. ¿Ya? Ese es el tema importante. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas hasta acá, chiquillas? Preguntas nomás. ¿No? Ya. Avancemos entonces. Yo les decía la otra vez que ustedes tienen derechos a ser protegidas, a ser cierto, respetadas, a ser dignificadas en su trabajo. Por lo tanto, chicas y chicos, es importante que ustedes entiendan que la ley de aula segura también es para ustedes. Es decir, me voy a poner un ejemplo que es un poco drástico. En el caso de que un estudiante las agreda a ustedes, ¿también se le podría aplicar eventualmente aula segura? Sí, se le podría practicar, ¿ya? De hecho, ¿vieron el caso de la profe que fue atacada en el sur? ¿Lo leyeron? ¿O lo vieron por ahí? Sí, profe, estaban pidiendo cadena de oración ahora para la profesora, Y, porque de- le van a hacer una cirugía. y ojo que ese caso se va a ir por dos aristas. Una es Eh, obviamente la sanción del colegio, que eso va a ser lo más probable que el colegio tome la decisión de expulsar al estudiante, porque ahora segura. el problema es que el niño es TEA. Pero, ojo, Jimena, hay un qué interesante, nos vamos a poner, vamos a entrar en temas álgidos. Ojo, la ley TEA justifica al niño, sí, pero ojo, no significa que a un niño no se le puede sancionar. Ojo ahí, ojo con eso. Ya. Por lo tanto, con la ley TEA, ¿qué es lo que hay que ver? Si el papá llevó la documentación al colegio, si se hizo o si está el niño con terapia. Si tiene algún problema asociado, por ejemplo, aparte de su condición TEA, ¿cierto? Como por ejemplo manejo de los impulsos, conducta, ¿cierto? Etcétera. Hoy ¿Por qué día lo habló la digo? mamá, hoy día habló la ¿Ya? mamá en la noticia y dijo que ella lo tenía en control con neuróloga, los controles del consultorio, control de salud mental, todo eso. Entonces parece que el niño está al día en sus controles y en el colegio lo conocen de antes. O Si el sea, no es un colegio, niño nuevo. con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer el colegio? Si el colegio considera la medida de una expulsión, hay que ver, digamos, si es que su condición TEA puede ser un agravante.
O sea, o un atenuante, digamos, para eso. Ahora, ¿de qué va a depender, obviamente? De la normativa que tenga interna el colegio. ¿Ya? Porque si la colega está con una lesión grave, lo más probable es que ese niño pueda calificar para aula segura. ¿Ya? Ojo ahí. O al menos esto, una expulsión por ahí. Porque ¿qué es lo que dice además la normativa? Yo puedo aplicar la expulsión de un estudiante, chiquillas, cuando hay hechos que perturban gravemente la convivencia entre los estamentos de la comunidad. Y este hecho, en lo que pasó en el caso del sur, aflige a la comunidad, por supuesto. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, yo creo que están involucrados, o sea, la, la familia, eh, todo el colegio, porque aparte de que puede que la profesora quede con daño neurológico, porque explicaban ahí que le había pegado con un palo, no eso, con un escobillón, pero de madera. Le había pegado dos palos en la cabeza y tenía problemas en el cráneo. Es bien complicada la situación. No hizo una lista penal, pues Jimena, si ese no es un Sí. tema menor. No, sí Eso, es bien complicado. o sea, si la mamá quisiera demandar al niño, hay todas las costas del juicio, los tratamientos médicos, va a tener que pagarle a la mamá al chiquillo. Porque obviamente si es menor de edad, es un Es de tema. primero medio, es de menor de edad, pues de primero medio. Ah, pero está justo en la edad de la ley de responsabilidad penal juvenil. Sí, Entonces, si el niño tiene 14 años, chiquilla, de 14 para arriba, es imputable penalmente. sí, Eso significa antes que la si la ley mamá quiere imputable. denunciar, exacto, lo puede hacer tranquilamente. Así que para que vean Pero ustedes. entiendo por qué va a denunciar la mamá. O sea, si me refiero a que la profe quisiera denunciar, lo más probable es que quien asuma el tema legal sea la mamá. ¿Por qué razón, Claro, Jimena? Porque, a ver, lo que la ley asume habitualmente es que si el niño entra en una conducta que pudiera ser considerado un delito como este, es generalmente producto de la negligencia parental. Por eso es que probablemente si la profesora decidiera demandar al niño, terminaría siendo demandada también la mamá. No sé si ahí me lo voy a entender de mejor manera. sí, sí, es que es lo que yo siempre he dicho, que cuando un menor de edad comete un delito, porque por ejemplo, siempre los toman que andan robando, que hacen cosas y se los llevan y al otro Mm, día los llevan al tribunal y los sueltan. Entonces, exacto, después no pasa nada con ellos, porque yo un día conversaba con un carabinero y me decía, nosotros arriesgamos la vida, corremos tras de ellos, los buscamos, los pillamos, los tomamos detenidos y al otro día me toca llevarlo al tribunal y quedan libres. exacto, Entonces, ¿por qué no responsabilizan a los papás? Entonces, eso exacto. sería como lo más lógico. Si mi hijo, que es menor de edad, cometió un delito, bueno, demanden al papá o la mamá, pues demándenme a mí, Es que porque de yo hecho, soy eso responsable, es que la ley apunta a eso, ¿ah? Ojo, pero que no lo hacen, no, pues, no porque lo muchas hacen. veces la gente, Ahora debiera ser así, porque incluso decían en la noticia de que hablaba el papá y que nunca había tenido problemas en la enseñanza básica, nunca y que lo conocía, jamás había tenido problemas así de bullying cuando estaba recién en el colegio, porque obvio que los niños le van a hacer bullying, claro, porque es un niño con una condición especial. ujú, correcto, Pero nada tan grave como ahora. Entonces yo pienso que exacto. va a No, tomar las medidas y va a tener que ser contra los padres del niño, porque el niño, ¿qué va a hacer? exacto. ¿Qué va a pagar? Él no Y va a lo más poder probable es que pagarle las medidas, vecino. exacto, Jimena, y lo más probable es que las medidas vayan hacia los padres. Ahora, hay que ver también, como bien dicen, ¿cierto? Aquí en la interna, como dice Andrea, de hecho, hay que ver también por qué el niño reaccionó de esa forma, qué es lo que gatilló en el ambiente que el niño desarrollara, generara eso. Ahora, que la ley los ampara a ustedes sí, y en estos casos, ¿cierto? También hay que ver
hasta dónde el colegio podría aplicar la sanción y qué sanción puede aplicar, ¿ya? Ahora, es un tema largo de discutir, pero sí tienen que tener en cuenta que la ley TEA no inhibe la sanción por una agresión a un estudiante, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y depende de varias cosas. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando nosotros, ¿qué perfil tiene el asistente de la educación que hasta aquí más o menos llegamos el otro día? Recordarles algo que les dije la otra vez. Hay que siempre alinearse con el discurso que tenga el colegio, ¿ya? Y no, queramos o no, estemos de acuerdo o no, es parte de nuestro trabajo como funcionarios de una comunidad, ¿ya? Responsable del cumplimiento del horario del trabajo y labores asignadas, sí, como les dije el otro día, hay que tener los resguardos de nuestro horario. Y chiquillas, por recomendación, siempre todo por escrito, siempre pidan todo por escrito, permisos, compensaciones, etcétera, todo por escrito. Es un respaldo para usted, es un respaldo para el empleador. Y miren esto, promotores y cumplidores de la discreción y reserva de asuntos internos del establecimiento en situaciones que la meritan. Aquí hay que tener dos cosas importantes. Primero, ustedes, chiquillas, es importante que tengan en cuenta que si ustedes saben un diagnóstico de un estudiante, no lo pueden divulgar con todo el mundo. A lo más quien debiera estar enterado, ¿cierto? El equipo directivo, dupla psicosocial, profesor jefe. Pero si es un diagnóstico, ¿cierto? Muy íntimo, nosotros no podemos expresarlo con otras personas, sino que simplemente activar el protocolo que tenga el colegio, ¿ya? Ojo con los relatos que ocurren, por ejemplo, si a ustedes alguna vez les toca escuchar abusos, ¿cierto? Testimonios de abuso, de maltrato, en vez de contarle a todo el mundo, lo que nosotros tenemos que hacer, chiquilla, en un colegio es siempre apegarnos al protocolo. Eso la otra vez se los decía. Siempre hay que apegarse a los protocolos que tenga el colegio. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, maltrato, porque si hay vulneración de derechos, porque si hay que hacerle una demanda al papá o a la mamá producto de una vulneración de derechos, lo primero que va a pedir la superintendencia es si nosotros como colegio nos apegamos al reglamento que tenemos. Por eso es importante saber, ¿cierto? Y, o entender cuál es el reglamento que tenemos en el colegio, ¿vale? Entonces, siempre la discreción que ustedes manejen tiene que ser súper importante y súper clara. Y ojo con esto, manifestar en todo momento respeto hacia todos los funcionarios que componen esta comunidad educativa, alumnos, apoderados entre pares, etcétera. Ya les decía la otra vez que el peor error que nosotros podemos cometer es ponernos a discutir con un apoderado, ¿ya? Al apoderado hay que escucharlo, sí, pero dejar que nos maltrate, chiquillas, no. Cuando yo no le puedo responder al apoderado, es mejor que lo pase con un directivo, más que ponerme a discutir yo con el apoderado. ¿Por qué? Porque en el fondo el apoderado puede acusar maltrato y nosotros podemos tener un problema a nivel contractual con la empresa o con la fundación, ¿cierto? Con el colegio que estemos trabajando. Entonces, chiquillas, esto no es un juego. Si hay un apoderado que viene exaltado y ustedes no tienen la respuesta, es mejor que lo pasen con un directivo que le pueda dar de mejor manera la respuesta que el apoderado está esperando. ¿Estamos claras hasta acá, chiquillas? Sí, profe. Así que, como les digo, por mucha rabia que sientan, jamás y por ningún motivo pelear con un apoderado. Ahora, promover la disciplina, el aseo, el orden y el cuidado de las dependencias también, igual que los bienes y los recursos. Si nosotros vemos a un estudiante que está rayando las mesas, hay que retarlo. Si está destruyendo el mobiliario, hay que retarlo, porque es parte de los recursos que ocupan todos los estudiantes del colegio. Además que en el reglamento interno, chiquilla, eso puede ser motivo de sanción, incluso que el estudiante reponga lo que rompió. Por eso hay que consignar, hay que anotar, ¿cierto? Hay que retar al chiquillo que esté haciendo tonteras. ¿Vamos bien hasta acá?
dudas, consultas, etc. que tengan? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuáles son los roles que tienen ustedes? Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Realizar tareas administrativas de atención al público. Aquí, por lo tanto, chiquillas, las personas que han trabajado en ventas, las personas que han trabajado atendiendo gente en supermercado, en retail, ya tienen un punto ganado. Porque como les decía la otra vez, así como hay variedad de clientes en los supermercados, en el retail, hay variedad de apoderados. Hay apoderados que son un amor de personas, que son muy amables, que se ponen siempre del lado del profesor y de ustedes, pero hay otros apoderados, chiquillas, que las van a tratar o que van a pensar que el colegio es su guardería. Por ejemplo, nosotros tenemos apoderados allá que hemos tenido que llamarlos para que vayan a retirar a los niños. ¿Por qué? Porque los apoderados se quedan dormidos en la tarde. Y los niños salen a las 3:30 y a veces dan las 4, 4:30 y el chiquillo todavía está en el colegio. Estamos hablando de un niñito de segundo, tercero básico. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso, chiquilla? Que tengamos que llamarlo nosotros para que el apoderado venga a buscar al niño o a la niña. Eso es como es como común eso y más encima se enojan. Exacto. De hecho, la apoderada, una de las últimas veces que la llamamos, estaba durmiendo. La siesta en la tarde. Y se había quedado dormida. Y el niño tuvo que esperarla más de una hora en el colegio. ¿Qué les recomiendo para esos casos, chiquillas? Paciencia. Pero si pasa seguido, pasárselo al inspector general, al director, para empezar a hablar en términos más duros con el apoderado. ¿A qué me refiero con esto? A que el apoderado tiene compromiso, tiene deberes de apoderado y los tiene que cumplir. Uno de esos es ir a buscar a sus hijos a una hora oportuna. Lo otro, el otro rol que ustedes van a tener es organización de documentación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que ustedes, chiquillas, van a manejar, pero un montón de archivadores. Por ende, ¿cuál es mi sugerencia? Que ustedes tengan planillas, trabajen harto con planillas. Por ende, si no manejan Excel, sería bueno que empezaran a manejarla, porque van a tener que tener planillas para hacer seguimiento de asistencia, de atrasos, de retiros, etcétera. Entonces, yo les sugiero tener planillas, también archivadores para ir guardando, por ejemplo, certificado médico, justificativo, etcétera. ¿Por qué? Porque además, una de las características que van a tener que tener ustedes, chiquillos, es que van a tener que ser súper ordenadas. Porque si se les pierde un justificativo de un niño, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué creen ustedes que podría suceder? Un justificativo traído de la casa, dice usted. Sí, o una licencia médica. Ah, que uno llama a la mamá y la mamá dice, no, si lo mandé y ahí se va a armar la tremenda tole tole porque hay mamás que, y si no lo mandó, ella va a asegurar que lo mandó. Exacto. Ojo con esto. Anoten esto por ahí porque es una duda que siempre los padres tienen y que yo estoy segura que como apoderados ustedes la han tenido. Recuerden algo bien importante. Las inasistencias se pueden justificar con certificado médico. Justificar, no borrar. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Hay que recordar que la normativa chilena dice, ¿cierto? Que, eh, que el promedio de asistencia mínimo para un estudiante es 85%. ¿El estudiante puede pasar con menos de ese porcentaje? Sí, pero siempre y cuando sus inasistencias estén justificadas. Ahí es donde entran los certificados médicos y las justificaciones. Por ende, no es que el certificado médico, chiquillas, o la justificación elimine la ausencia, no, sino que frente
al colegio y al ministerio respalda porque ese niño faltó tantos días. Eso es. No sé si me estoy dando a entender de buena forma. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, ojo con lo que dice Olga. Si tienen la posibilidad de hacer un curso Excel gratuito, mejor, porque ustedes van a ocupar harto Excel, chiquillas, sobre todo cuando hagan planilla. ¿Ya? De hecho, yo les voy a mostrar, un momentito, les voy a mostrar en un momento más una de las planillas tipo que ustedes alguna vez van a ver. Ojo que todos los colegios tenemos cosas distintas, pero no está de más que ustedes conozcan más o menos qué es lo que podrían tener. ¿Ya? Miren, les voy a mostrar al tiro aquí. Espérenme un segundo, para que tengamos más claridad todavía de lo que estamos hablando. Ya. Profe, ¿Sí? Dígame. lo que pasa es que sí, yo hice el curso de Excel por la municipalidad y sabe que me sirvió ¿Ya? mucho. Sirvió mucho, mucho, porque lo que más ocupaba eran las planillas. Porque yo tenía que hacer la planilla de los niños que, por ejemplo, eran alérgicos al paracetamol, alérgicos a esta pastilla, alérgicos a tomar hierba, y cuando ellos venían a la enfermería yo tenía que meterme a esa planilla y ver ya cuál es el apellido, cuál es el curso, no, pero igual sabe que me tocó una paradocente que me ayudó mucho y una profesora de talleres de la tarde que también me ayudaron mucho con las planillas. Igual me encontré con personas que fueron bien buena onda conmigo y me ayudaron harto en lo que es las planillas, entonces hay que saberlo, es verdad eso. Exacto. Miren, por ejemplo, nosotros acá en el colegio que yo trabajo, tenemos esta planilla que nos sirve a nosotros para ir haciendo seguimiento, por ejemplo, los atrasos. ¿Por qué? Porque nosotros después de que los chiquillos tienen 3 atrasos, empezamos a notificar por correo a los apoderados. Entonces, si ustedes se fijan, si manejan Excel van a poder hacer planillas sencillas como esta. Hay otras que son más complejas, pero esta, por ejemplo, es una buena planilla para los atrasos. ¿Se dan cuenta? Y así yo puedo saber qué día estuvo atrasado el niño, ¿cierto? Y cuántos atrasos llevan la fecha. ¿Qué tal? Por eso es importante que manejen Excel, porque ustedes con las listas de curso, ¿cierto? Pueden tener el seguimiento de los cursos que llevan y ver cuánto atraso tiene cada niñito del curso que ustedes tienen, o la inasistencia que tienen, o por ejemplo, si usan medicamentos, ¿qué medicamentos usan? Entonces, es muy bueno lo que dice Olga. Por esa razón les recomiendo total y absolutamente que usen y que manejen Excel. ¿Ya? Les va a servir, pero mucho, mucho. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquilla? ¿No? Ya. Entonces, sigamos avanzando. Es bien importante entonces que tengan y que sepan manejar estas herramientas porque les van a servir para su trabajo. Y lo importante, chiquillos, es que también aprovechen de trabajar con qué? Con, em, con archivadores. Aunque les suene quizá un poco obsoleto, los archivadores también les van a permitir tener un registro físico, que es bien importante cuando vienen las fiscalizaciones de la superintendencia especialmente, que la superintendencia quiere ver toda la evidencia al tiro. Entonces, les conviene también tener su respaldo en físico. Y para eso uso mucho archivador. Registros también es importante que los tengan, sí, y que vayan actualizando obviamente las listas, ¿ya? Ahora, hay una plataforma que ustedes van a trabajar y que esta sí que no les va a gustar mucho, pero que se las tengo que mostrar porque va a ser su amiga en el tiempo cuando tengan que trabajar, que se llama Sistema de Gestión Escolar, que es el famoso SIGE. ¿Alguna de ustedes ha trabajado en SIGE, chiquilla? De las que, si es que alguna es o ha sido asistente
de la educación? Sí, profe. Ya. SIGE es bastante especial. No me acuerdo la clave, pero ya. Si me acuerdo, se las voy a mostrar. No me acuerdo, chiquillas, de la clave, pero solamente se las voy a mostrar así. Miren, SIGE es la página más importante y la que todo el mundo le tiene miedo cuando hablamos de inspectores. Aquí, de hecho, ustedes la pueden mirar. ¿Por qué? Porque en esta página se ingresan las asistencias, se ingresan las asistencias a los colegios. Y siempre la asistencia a los colegios, chiquilla, se registra el último día hábil del mes. Ya para que sepan, siempre la asistencia se registra el último día hábil del mes. Ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que saber eso nosotros? Porque probablemente si ustedes son buenas para y son rápidas para trabajar en sistemas informáticos, puede que les pidan trabajar con SIGE. El tema, chiquillas, es que SIGE no deja, después del último día hábil del mes, no deja enmendar la asistencia, ¿ya? No permite. ¿Por qué? Porque esa es la asistencia que se declara al ministerio y a partir de esa asistencia el ministerio asigna los recursos para cada colegio. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo hasta acá? Eso es bien complicado porque si yo lo ingresé el día jueves y me faltó, me equivoqué, el día lunes o martes ya no la puedo corregir. Exacto. Ya no se puede y no se puede, ¿ah? Ustedes dirán, No, o sea, profe, yo no puedo hacer correcciones. No, no se puede. Que se envió así como se envió nomás. exacto. Entonces, SIGE, todo el mundo le tiene miedo porque una equivocación, chiquillos, puede significar hasta una multa del ministerio. Entonces, no es nada chancaca. Ahora, ¿qué más tiene SIGE? Tiene notas. Aquí también se van subiendo las notas a final de año. También, ¿cierto? Se van ingresando la documentación y la lista de la gente que trabaja en los colegios, que se tiene que ir actualizando. Entonces, SIGE es la plataforma donde los colegios declaran información importante para el ministerio. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo vamos hasta acá, chicuelos, chicuelas? Bien, profe. Ahora, lo malo que tiene SIGE, chiquilla, es que el último día hábil del mes se pone súper lento porque todo el mundo se pone a terminar la declaración de asistencia. Por ende, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Que ustedes los últimos días antes de fin de mes vayan ingresando asistencia. Y ojo, nunca ingresen la asistencia sin antes chequearla. Es decir, revisen bien la asistencia que tienen en su libro digital o en otra, o en la plataforma que usen, o si la tienen en el libro físico y luego la pasan a SIGE. Porque como les decía a su compañera y les estaba diciendo yo, no se puede corregir nada una vez que yo lo subí. Dudas, consultas, etc. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, la profesora anterior nos dijo que exige siempre, por ejemplo, lo hacían ¿cómo se llama? Los inspectores generales, que eran más expertos, y a veces en liceos, qué sé yo, contrataba gente externa para que lo hiciera, ya que, como dice usted,
eh, es brígido. No, Sige es brígido, o sea, yo se los puedo decir, chiquilla, y puedo dar fe porque yo hice esa pega el año pasado. Y de verdad que no hay cosa que valore más este año no tener que hacerla yo. Porque es bueno, si va a trabajar el inspector general, siempre es mejor hacerla a las dos. ¿Por qué? Porque si a uno se le pasa el error, la otra persona lo puede detectar. Nunca, jamás, chiquillas, trabajen en SIGE ustedes solas. Al menos con alguien más si les toca hacerlo en el colegio que trabaje. Ya porque en el mío, por ejemplo, nosotros trabajamos, de hecho, la primera parte del año la hice yo sola. Después la segunda parte ya tuve dos personas más apoyándome, porque si no, chiquillas, de verdad que es un caos. Y en SIGE, les reitero, no se puede uno equivocar. Y porque además, como decía su compañera, la responsabilidad de mando es el inspector general. ¿Estamos bien hasta acá, chiquilla? Así que, si su amigo SIGE se les aparece en el camino, que sean lo más prolijos posible y que no trabajen solas. Esa es mi única recomendación que les podría dar por ahora. Ahora, también, ¿cierto? Ustedes les va a tocar asistir al docente en el desarrollo de clase. ¿A qué me refiero con esto? Es bueno que ustedes siempre se anden paseando por los pasillos. ¿Por qué, chiquillas? Porque a veces el profe quiere ir al baño, a veces se le queda una guía y muchas veces usted se puede quedar un par de minutos ¿cierto? Mirando al curso mientras el profe va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Ya? A eso se refiere con asistir al docente. No que ustedes hagan la clase como les dije la otra vez, porque por rol y por función no lo tienen permitido. Actividades de aprendizaje en terreno también, porque habitualmente las salidas pedagógicas, chiquillas, uno va con un asistente de educación. ¿Por qué? Porque a veces los cursos son muy grandes, estamos hablando de 45 estudiantes, y nunca es bueno ir un adulto solo con 45 jóvenes. ¿Ya? Porque nos falta el que se quiera hacer el gracioso, el que se esconde, ¿cierto? Etcétera. En comedor escolar siempre es bueno que estén, porque aunque ustedes no lo crean, los niños a veces igual son inquietos en el comedor, o se empujan, o se tiran la comida, entonces bueno que un adulto siempre esté dándose la vuelta por el comedor. En el patio, ¿para qué decir? Por un tema de seguridad, ¿no? También les va a tocar desarrollar cierto apoyo en eventos, en ceremonias, en el armado, ¿cierto? De puesta en escena, en la escenografía. Muchas veces a ustedes les toca ayudar con los chiquillos a ver el tema del mobiliario, ayudar a la gente al aseo, etcétera. Ojo con esto, cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería y otros. Ustedes, chiquillas, siempre, siempre, siempre van a tener que estar en el patio en los recreos. Siempre. Y en lo posible, yo les sugeriría que no se queden estáticamente, sino que se den vueltas permanentemente por el sector donde les toca estar asignados. ¿Por qué? Porque nuestros chiquillos son bien pillos. Por ende, siempre que aprovechen que no ven un adulto cerca, más de alguno se le ocurre alguna travesura. Entonces, siempre es importante que usted marque la presencia del adulto. Por ende, no les recomiendo estar en el patio en una posición estática. Vayan cambiando de posición, vayan dándose vuelta por el patio, de tal manera de que marquen presencia y los chiquillos los vean. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Ahora, ojo, en esto también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. Ojo con los materiales didácticos. Ustedes los hacen si es que van a sala, pero si no están en sala, lo más probable es que tengan que hacer otras herramientas de apoyo a la gestión educativa, como por ejemplo, planillas, registros, ¿cierto? Etcétera. Luego, administrar los recursos materiales y equipamientos que les sean asignados, salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. Es decir, a ustedes, chiquillas, habitualmente van a trabajar con un computador, no siempre van a tener una impresora para cada uno,
pero debieran tener acceso a una impresora para poder, ¿cierto?, imprimir documentos. ¿Ya? Chiquillas, siempre recuerden algo, todo contrafirma con los profes, con los apoderados, con los estudiantes. Si le entregan un cuaderno a un estudiante, contrafirma. Si le devuelven una chaqueta a un estudiante, contrafirma. ¿Por qué? Porque después tenemos apoderados que son expertos en decir, es que a mi colegio nunca se preocupó de mí, es que a mi niñito se le perdió una chaqueta y el colegio nunca se la devolvió. Entonces, siempre es mejor que lleven un registro contrafirma. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes trabajan, ¿cierto? O las mandan a la parte de los computadores y prestan un computador a un profesor, siempre con registro contrafirma. ¿Ya? Ojo con eso. Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos, computación, biblioteca u otras especialidades. Obviamente eso va a depender del rol que trabajen en el colegio, ¿ya? Pero la idea es que puedan ayudarse a los colegas a veces a poder desarrollar sus clases. Asumir tareas de control y monitoreo que les sean asignadas. A esto me refería adelante. Atrasos, asistencias, etcétera. Recuerden por favor algo, que si quieren lo anotan. De acuerdo con la normativa actual, yo no puedo devolver a un estudiante para la sala ni para la casa, o sea, no puedo devolverlo, perdón, para la casa si es que no viene con el uniforme del colegio. ¿Ya? Esto creo que se lo decían otra vez. El reglamento a mí me permite citar al apoderado todas las veces que yo quiera, pero no puedo devolver al estudiante a su casa, ni tampoco lo puedo poner condicional. ¿Ya? Ojo ahí. Sí puedo firmar compromiso con él, sí puedo citar al apoderado, sí puedo explicarle, siento que el colegio tiene un reglamento, una normativa, pero no puedo ni condicionar en la matrícula, ni condicionar en la entrada al colegio. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, chiquilla, hasta acá? ¿No? Ya. Ojo, último detalle antes que nos vayamos al break. Apoyar el trabajo en sala de profesores en ausencia de profesores. Pero miren esto, orientados y guiados por el jefe de UTP o el inspector general. Ojo que ustedes no están mandatados por normativa para hacer clases, pero si en el caso de que no tengamos más profesores, ¿cierto? Y ya fueron a cubrir todos, no nos queda otra más que ir o enviar, ¿cierto?, a alguno de los asistentes. Pero ojo, ustedes no pueden firmar esas horas y por otro lado, los tienen que mandar idealmente con material. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Ahora, si ustedes entran a sala, que eso se da fundamentalmente en educación básica, ahí sí pueden apoyar, ¿cierto? Ayudando, ¿cierto? En la implementación, creando recursos didácticos o en la ayuda para llevar a cabo, ¿cierto? La planificación, pero nada más. Ustedes por rol no están para hacer clases. ¿Estamos bien hasta acá, chiquillas, chiquillos? ¿Dudas, Sí, consultas hasta profe. aquí? ¿Sí, vamos bien? Lo, Ya. sí, lo que yo tengo entendido que uno puede ayudar en actividades, cosas así, pero no, por ejemplo, como ahora se trabaja con guía, que yo le pase la guía, haga la guía y yo la revise, no. Hacer cualquier otro tipo de actividad con los niños, prácticamente entretenerlos mientras llega un profesor, hacerse cargo de la clase. Así es. Eso es responsabilidad del profesor. En ningún caso, chiquillas, de ustedes. ¿Ya? Y lo mismo si trabaja con el profesor dentro de la sala. El profesor tiene la obligación, ¿cierto?, de planificar y también, por supuesto, de revisar. ¿Ya? Ustedes no están mandatados para eso, para que estemos claros. Bien. ¿Dudas, consultas, etcétera? ¿No?
Chiquillas, son las 7:59. Vamos a tomarnos el recreo a partir de ahora y a las 8:16 volvemos para que puedan tener su ratito de break, ¿vale? Así que nos vemos en 15 minutos. Adiós. Chiquillos, he vuelto. Ahora sí. Primero, ya los dejé a todos presentes en la lista, ¿ya? Así que ya están todos presentes. Ya, ahora sí. Espérenme un momento. Ya, ahora sí. Ya, chicuelos. Sigamos entonces lo que estábamos hablando. Los dejé a todos presentes, así que están ya ok. No voy a pasar la lista por ahora. Mañana sí, chiquillos, paso la lista. Pero hoy día, como es clase recuperativa, siento que quedaron todos presentes. Así que es cosa que después se metan a su registro para ver si la asistencia, pero ya están todos completamente presentes. ¿Ya? Sigamos. Entonces, dicho esto, cuando ustedes, si es que entran a sala, van a trabajar, chiquillas, fundamentalmente en los niveles de transición, es decir, pre-kinder y enseñanza básica primero y segundo. ¿Ya? Por ejemplo, en el colegio que yo trabajo actualmente, ellos tienen asistentes en primero básico, ¿ya? Y trabajan junto con la profe entre la sala. A veces, de hecho, hay 3 personas porque entra también la educadora diferencial, ¿ya? Ahora, ¿para qué se hace eso? Para poder, ¿cierto? Prolongar un mejor aprendizaje y un mejor control de la sala, considerando que los chiquititos de primero básico, ¿cierto? Son bastante especiales y un poquito inquietos. Entonces, la idea, ¿cierto?, es brindar un soporte, un acompañamiento a la trayectoria educativa de los chiquititos, ¿ya? Ahora, la idea también es que los estudiantes logren alcanzar algunas competencias básicas. Por ejemplo, en primero básico, ¿qué deberían aprender los niños? Les pregunto, ¿qué debería aprender un niñito en primero básico? ¿Qué dice el A pueblo? juntar, a juntar las letras. A juntar las letras. Maravilloso. Bien. A juntar las letras. O sea, aprende a leer. Por eso es tan importante que hayan 2 personas en la sala, pues chicos. Primero, en primero básico, porque hay que lograr que los niños lean. ¿Y será fácil para una pura profe estar con 45 niños en primero básico para aprender a leer? Porque esa es la realidad promedio de nuestra sala, chiquillas, 45 alumnos. ¿Será fácil? No, po. Entonces, ojo, por eso habitualmente se coloca un asistente junto con el profe, digamos, o la profe que hace clase en primero básico. Ahora, ¿qué competencias o qué características transversales deberán tener ustedes? Primero que todo, chiquilla, espíritu superación, pero sobre todo, diría yo, tolerancia a la frustración. Entender que trabajamos con personas y eso significa que los cambios llevan tiempo, ¿ya? Nosotros no vamos a lograr, chiquilla, que los niños hagan hábitos de la noche a la mañana. Por lo tanto, no se desesperen si el primer mes no ven tantos cambios. El trabajo y el seguimiento para los niños es cosa de tiempo, ¿ya? Y hay que darle tiempo a los cambios para los chiquititos. Formarlos, por ejemplo, es un tema importante, ¿ya? Hacer, por ejemplo, ¿cierto? La formación de los niños es importante, acostumbrarlo a que no pierda las cosas también es importante. Entonces, hay un tema ahí, digamos, que hay que tener en cuenta. Hay que insistir en el espíritu de superación y sobre todo no frustrarse cuando ven o cuando vemos que los avances que nosotros queremos, ¿cierto?, no son quizás los que esperaríamos.
pero hay que entender que son niños. Y siempre educar a un niño, como ustedes lo saben, muchos de ustedes mejor que yo porque son mamás, lleva mucho tiempo. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Disposición a la formación continua. ¿Por qué es importante que tengan esta disposición, chiquilla? Porque hay leyes. Y las leyes ustedes saben que cambian. Y cada año salen circulares nuevas, salen leyes nuevas, salen normativas nuevas que es importante que ustedes conozcan. Además, ¿cierto? Tener una labor formativa con los chiquillos. Es importante, chiquillas, que tengan llegada con los enanos. ¿Ya? Es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos de los niños que tenemos hoy día, y esto no quiero mostrarles la versión más romántica de la educación, pero es la realidad que tenemos, hay muchos niños que vienen de hogares que son extremadamente disfuncionales. Por ende, muchas veces el chiquillo que se porta mal necesita solamente cariño para enredarlo. No sé si les ha pasado. Si les ha pasado esto. ¿Conocen a alguien que con cariño ya han logrado hacer un cambio en este niño, en esta niñita? ¿No? ¿No les ha pasado? Ahora, en el colegio, muy probablemente sí, ¿ya? Hay historias de vida que a ustedes muy probablemente en algún minuto las van a impresionar, pero hay que tratar, ¿cierto? Siempre de buscar lo mejor y de la formación, ¿cierto? Que sea lo mejor para este jovencito, esta jovencita que está con nosotros, ¿cierto? En la unidad educativa. Ahora, en ese sentido, ¿cierto? También tratar de poseer dominio de grupo. Si a ustedes, chiquillas, les toca ir a la sala, tratar, ¿cierto?, de imponerse también, de asegurar cierto respeto. Y esa cuestión no es fácil, ¿ah? Ojo, no es fácil. Porque... Esperemos un momento. Ya. Seguimos. ¿Alguna de ustedes le ha tocado estar dirigiendo un grupo de niños, chiquillas, de las que están acá? ¿Alguna que le haya tocado, aparte de mí, por supuesto, estar dirigiendo un grupo de niños? Ninguna. Cuando les corresponda, ¿cierto? Hay que sacar la voz. No necesariamente entrar gritando, pero sí, ¿cierto? En el caso de que de que no haya silencio, ahí podemos tomar dos técnicas. Una, o nos quedamos callados, ¿cierto? Y los de adelante empiezan y van a empezar a decir a los de atrás, ¿cierto? Que se queden callados, o derechamente elevo la voz para lograr, ¿cierto? Que el ruido que hay de los alumnos, digamos, pueda disminuir. Ustedes verán ahí la que escogen, pero la idea, ¿cierto? Es que tengan un manejo de sala, porque muchas veces, chiquillas, van a tener que ir a apoyar a profes que no tienen tanto manejo de grupo, y eso pasa. Hay profes que de verdad que les cuesta mucho tener manejo de grupo y muchas veces son ustedes los que van a tener que ir a apoyarlos para que el profe pueda empezar su clase o pueda terminar su clase de buena forma. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta también. Ahora, ojo con este gran detalle, conocer los planes y programas del nivel que asiste. Ojo, chiquillas, a los que les toque entrar en básica, van a tener que ver un poquito más adelante lo que se llaman los programas de estudio, que ya se los voy a mostrar, pero cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque una, les va a servir para su propio manejo educativo y dos, porque además hay ciertos temas que son parte del programa y que siempre en los colegios es complicado de abordar. Por ejemplo, temas que son políticos, temas, por ejemplo, alusivos a la sexualidad humana, ¿cierto? Entonces, hay temas ahí que nosotros tenemos que manejar.
y poder dar una fundamentación, ¿cierto? Cuando hablamos de aquello. O decirle al apoderado, ¿cierto? ¿Sabe qué? Esto no es un invento del profesor, sino que tal tema se pasa, ¿cierto? En tal nivel del curso o en tal año de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero temas de sexualidad, actualmente en los programas de estudio nosotros los podemos encontrar perfectamente de sexto básico. ¿Qué les parece? ¿Qué temas, por ejemplo, de sexualidad se vean en sexto básico? ¿Qué dice el público? Sí, porque ahora los niños, tía, Está bien, está bien. están bien adelantados en ese aspecto. Ya a los 14 años ya las niñitas están pololeando, octavo, séptimo. Exacto. El inicio de la vida sexual en Chile se ha, digamos, adelantado, por lo tanto, que lo que pasa es que tenemos niños que 12, 13 años que están iniciando la vida sexual. Pero, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces los apoderados se complican cuando los profes pasan ese tema. Y a veces cuando nos hacen comentarios con los profes, lo hacen con ustedes. Por eso es importante que ustedes tengan la respuesta pedagógica. Y no decir que en el fondo el profesor, ¿cierto? Lo hizo por un afán de gustito personal. Es porque el ministerio a nosotros nos obliga a tener que pasar ciertos contenidos. ¿Ya? Que eso es un tema que también tienen que tener en cuenta. Ahora, ojo, siempre tienen que ser críticos con su desempeño como asistente, porque nosotros siempre podemos equivocarnos, chiquillas, siempre podemos equivocarnos. Por ende, si yo veo, ¿cierto?, que hay cosas que puedo mejorar, voy a tratar de mejorarlas. Ahora, no les voy a decir que esto sea siempre en los colegios, pero en muchos colegios que además tienen evaluación de desempeño. Por lo tanto, eso también es una referencia para que usted pueda ver si anda bien o si hay cosas que hay que mejorar. La idea es que siempre reflexionemos en torno a nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y ojo con esta última, disposición para aplicar las indicaciones encomendadas por docente o jefe directo. Chiquillas, siempre, siempre, siempre seguir y atenerse a la normativa que tenga interna el colegio. Me guste o no, esté de acuerdo o no, pero es el instrumento que el colegio tiene para su trabajo y su quehacer interno. Y no hay nada que hacer frente a eso. También consultarle a su supervisor directo, en este caso al inspector, ¿cierto? Al inspector general, si tienen dudas sobre algo. Pero por experiencia se los digo, no se manden el carril solos nunca. Porque si se equivocan, primero pueden cometer un error grave y en segundo lugar, podemos exponer a un niño, a un apoderado y puede terminar en una Espérate, deja denuncia. terminar aquí, hijo, no puedo estar viéndote los cuadernos, hijo, no, porque estoy escribiendo. Ahí sí. Ojo, como decía anteriormente, nosotros no podemos mandarnos un carril solos. ¿Ya? Atengámonos siempre, siempre, siempre a lo que nos dice, digamos, el reglamento interno. Si en el reglamento no sale, ahí yo le pediré cierta orientación al profesor, o sea, al inspector general, para que me diga qué es lo que puedo hacer. Pero si el reglamento está claro, a eso me tengo que pegar, chiquillos. Me guste o no, quieran o no, esté de acuerdo o no. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, chicuelas? ¿Chicuelos? Estamos bien, profe. ¿Vamos bien? Ya. Maravilloso. Entonces, sigamos. ¿Qué otras competencias tienen que tener ustedes? Proactividad. A ver, ¿qué significa esto? La clásica frase que hemos hablado, que siempre escuchamos, hay que ser proactivo y no reactivo. Me refiero a que si yo estoy viendo una situación en el ambiente que puede dar problemas, una persona proactiva, ¿qué es lo que haría? Informarlo al tiro. Por ejemplo, si yo veo una reja que está media suelta, ¿qué es lo que debería hacer como inspector de patio? Avisar, Informar. Informar al tiro, aunque no me lo estén pidiendo. Pero ¿por qué esa es una actitud proactiva?
Porque ¿qué es lo que le puede pasar a un niño si pasa por esa reja? Lo mismo, por ejemplo, si estoy viendo que los chiquillos se están balanceando en la escalera y voy a frenarlo o le voy a decir, ¿cierto?, al profesor. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, ustedes tienen que ponerse siempre en la postura de que estoy velando por la seguridad de los niños. Y si les pasa algo a ellos, yo también soy responsable de lo que pase. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me entienden hasta ahí, cierto, chiquillas? Sí, profe. Ustedes dirán, ay, pero profe, no están saliendo muy exagerada. Los que hemos estado en colegios sabemos que con los niños tienen una creatividad terrible para algunas cosas. Entonces, mejor siempre, chiquillas, prevenir antes que curar. Ahora, ojo, ser proactivo significa que yo voy a actuar a tonta y a loca. No, significa ser estratégico. Es decir, yo estoy observando que algún elemento del ambiente puede provocar un problema futuro. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy advirtiendo. ¿Ya? Ahora, las personas proactivas, ¿cierto? Tienen seguridad en sí mismas, se conocen bien, son creativas. Generalmente una persona proactiva es bastante positiva, tiene un buen ánimo y, ojo, son bien disciplinadas. Ustedes, de hecho, chiquillas, van a necesitar mucha disciplina cuando estén haciendo el trabajo, porque siempre hay que hacer seguimiento de atrasos, de inasistencia, de apoderados, ¿cierto? Que, por ejemplo, nos mandan las justificaciones, de apoderados que no van a buscar a tiempo a los niños. Entonces, ojo, tienen que ser disciplinadas. Y ojo también, tienen que ser persuasivas. Porque muchas veces, y aunque suene bien repetitivo, muchas veces ustedes van a escuchar los reclamos del apoderado. ¿Por qué? Porque los que están en la puerta habitualmente, ¿quiénes son? ¿Son los que están en la puerta? Los Los asistentes, inspectores, asistentes de la asistentes educación. educativos. Por lo tanto, el apoderado, el primero que se va a dirigir es a usted. Por ende, hay que tratar de ser sociable, es decir, si a usted, cierto, no le gusta la gente, estamos en un problema de este trabajo, porque todos los días va a tener gente en el colegio, y además hay que tratar de ser lo más persuasivo posible, ¿cierto? Para poder salir jugando cuando un apoderado venga a desahogarse, cuestionarse, etcétera. Porque, ojo, ustedes también a veces terminan escuchando cosas que quizás no quieran saber, pero que el apoderado, ¿cierto?, no tiene a quién contárselas más que ustedes. Hay que ser muy empáticos, ciertamente, Olga. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. ¿Ya? Siempre tratar de entender al apoderado. ¿Significa eso darle la razón? No, pero sí tratar de entender qué es lo que está tratando de decir. ¿Ya? Ahora, recomendación que ya les di, creo, en clases anteriores, jamás den su número celular. O si les toca llamar por celular de su propio celular, bloqueen a la gente de WhatsApp porque la gente es porfiada. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, como les decía el otro día, como así como no tenemos niños que no respetan los límites, hay apoderados que tampoco los respetan. Y probablemente si ustedes no tienen recuerdos con sus teléfonos, es muy cierto que podrían recibir llamados, podrían recibir WhatsApp a las 8, 9, 10 de la noche, cuando ya no estén dentro de su jornada laboral. ¿Ya? Por eso es importante que si el colegio tiene salida para celular, llamen desde el colegio, no llamen desde su propio teléfono. A pesar de que los colegios a veces son un poco frescos, pero deberían tener un celular que fuera del colegio, no de ustedes. ¿Ya? Si quieren resguardar su privacidad, ¿cierto? Y evitar estos llamados, como les digo, que pueden ser incómodos, llamen desde un celular que tenga el colegio o de una salida de celular de algún teléfono que tenga el colegio. ¿Estamos bien hasta aquí, chiquillas? Sí, profe. Y ojo, hay que tratar de ser flexible, pero sin desapegarse del reglamento. El apoderado tiene que entender que cuando él matricula a un estudiante, él firma un compromiso
y acepta la normativa que el colegio tiene. O sea, si hay algo, chiquilla, hay que dejarle claro al apoderado, es que el niño se tiene que adaptar al colegio y no el colegio al estudiante. ¿Ya? Ojo ahí. Para los chicos que tienen condiciones, ¿cierto? Que son diferentes, uno puede darle cierto apoyo específico, pero el colegio no se puede adaptar a cada uno de los alumnos, sino que son más bien los estudiantes los que tienen que tratar de adaptarse a la normativa del colegio. ¿Estamos bien hasta acá? Clarísimo. Ahora, ¿leyeron el reglamento de sus colegios o no? Las que tienen niñitos chicos, díganme la verdad. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Sí, ¿Y se encontraron con alguna sorpresa o no? nada fuera de lo normal, de lo que prácticamente se ha hablado acá en estas clases. Qué bueno, qué bueno. Siempre es bueno leerse el reglamento, chiquillos. ¿Va bien o va mal? Es el instrumento con el que usted le puede catetear al colegio. ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, una cosa que ustedes deben tener es trabajar colaborativamente o trabajar con sus pares. ¿Por qué motivo, chiquillas? Porque siempre hay cosas que ustedes pueden compartir, sea su conocimiento, que a lo mejor alguna sepa más de computación que ustedes, su llegada con los alumnos y el trabajo administrativo, que no es sencillo, chiquillas, de tomar, ¿ah? Cuando ustedes entren como inspectora o inspector de patio o asistente de aula, al principio, los primeros días quizás se van a sentir un poco abrumados con el trabajo administrativo, pero si tienen o si logran trabajar bien en equipo, esa sensación va a ser unos días y después se les va a pasar. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre del equipo de asistentes, ¿cierto? Es lograr dar, aunque suene también difícil, un buen servicio educativo. ¿Ya? A mí, en lo particular, chiquilla, no me gusta la palabra servicio en educación, pero es la que la norma nos dice. Ustedes y nosotros, profe y ustedes, estamos para dar servicio educativo. Entonces, si no trabajamos en equipo, ese servicio no se va a dar bien. Además que, como bien dice el refrán, dos cabezas a veces piensan mejor que una. Exactamente, Olga. Yo les recomiendo, chiquilla, perfeccionar sus habilidades computacionales, porque eso, por Dios, que les va a servir para trabajar en colegio. ¿Ya? Eso les va a servir y harto, porque van a tener, eso sí se los doy por hecho, van a tener acceso a computador y van a tener que ingresar cosas en sistema. ¿Ya? De las plataformas específicas del colegio no se preocupen tanto porque cada colegio da una inducción para eso, pero sí tienen que tener manejo computacional, es relevante para el trabajo que van a hacer. Y esto probablemente, chiquillas, sea lo medular, relaciones interpersonales. Si algo que nosotros tenemos que tener y tenemos que tener súper en claro es que nosotras y nosotros somos ejemplo para nuestros estudiantes. Si yo me llevo mal con los colegas asistentes de patio, ¿qué ejemplo le voy a estar dando al niño que se está formando en el colegio? O si yo pelo a mis compañeros con los niños, ¿qué ejemplo le voy a estar dando al chiquillo en su formación? Mal ejemplo, eso Pésimo. no se puede hacer, que los niños no tienen por qué saber si yo tengo alguna diferencia con un compañero de trabajo. Exacto. Por favor, chiquilla, esto es un mandamiento de los inspectores. Jamás hacer comentarios de otros compañeros, ni con los chiquillos, ni con los apoderados. Porque eso lo único que va a generarles es un problema que les va a rebotar directamente a ustedes. ¿Por qué razón? Porque se genera un efecto de bola de nieve. Ustedes saben que la gente magnifica, agranda y por lo tanto el cagüín que le va a llegar al colega va a ser 1000 veces peor de lo que usted dijo. Entonces, tener en cuenta la importancia y el cuidado de las relaciones interpersonales. Porque además tenemos alumnos que son súper curiosos y que les van a preguntar oiga, profe, ¿cómo le cae ese profe? ¿Cómo le cae esa inspectora? ¿Cómo le cae el director? No ceder al juego.
no contestarle o contestarle que no es tema del niño. ¿Estamos? Siempre valorar y respetar nuestras relaciones humanas. Siempre ser respetuoso con el trato de nuestros colegas. Siempre saludar. Ya es un gesto mínimo de educación. Ustedes lo sabrán que hay lugares donde la gente llega y entra y a veces no saluda a nadie. Eso en los colegios no es prudente hacerlo, porque siempre que llegamos nosotros en la mañana podemos encontrar algún niño. Si los niños se dan cuenta de que ustedes no se saludan entre ustedes, van a tener a niños que están pendientes de las relaciones entre ustedes. Así que, ojo. Y lo más importante, comunicación efectiva. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, chiquillas? A que ustedes expliquen con claridad lo que quieren decir. Que sea su mensaje tan clarito que no haya lugar a dudas. Porque además, recordemos que nuestros estudiantes y nuestros apoderados son personas que se dan un tiempo para leer habitualmente. Son personas, los niños y los apoderados, chiquillas, personas que leen siempre. ¿Qué dice el público? No, no, No. no. Entonces, No, hay que ser no. breve, preciso, conciso. Que el apoderado no le quede duda en lo que usted está diciendo. Y si es necesario, explíquele pasito y perita con perita. A ver, para que no se malentienda. No es que yo le estoy diciendo a usted, trate a los apoderados como niños. No, pero sí al apoderado a veces hay que ser preciso y explicarle paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se van a dar el tiempo de leer el comunicado, por ejemplo, que manda el colegio. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en los colegios que yo he trabajado, siempre se habla que en la temporada de invierno, ¿cierto? Se baja el comunicado de que entre tal fecha y tal fecha, los niños van a poder ir con ropa de buzo, van a tener que ir pueden ir con pantalones para capear el frío. Y el apoderado, ¿qué es lo que pregunta? Profe, ¿en qué fecha es? ¿Y qué tipo de pantalones? Cuando en el comunicado que el colegio tiene, dice clarito, pantalón de buzo, pantalón, por ejemplo, de polar, ¿cierto? Etcétera. Entonces, hay que tener paciencia y hay que ser efectivo en la comunicación que le estamos dando a nuestros niños y a nuestros apoderados. ¿Alguna duda, chiquillas, hasta acá? ¿Dudas, consultas, etc, etc? ¿No? Ya. Entonces, vamos a hablar un par de cosas más antes de cerrar la clase hoy día. Ojo con esto. ¿A ustedes también les va a tocar un área? No sé si tuvieron entre paréntesis el módulo de convivencia escolar ustedes. ¿Ya lo tuvieron? ¿Tuvieron el módulo ya de convivencia escolar, chiquilla? ¿Sí o no? No. ¿No? Ya, No, profe. ya. ¿Por qué se los pregunto? Porque una de las cosas que ustedes más van a hacer es ser mediadores de conflictos. Esa es otra cosa que también, y por eso delante también les decía que tenían que tener tolerancia a la fluctuación, que más les va a incidir. Porque sobre todo cuando estén en el recreo, tía me pegó, tía me llegó un pelotazo, tía me quitó la comida, tía se cayó encima mío, tía me rompió los lentes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que muchas de esas situaciones van a tener que abordarlas ustedes. A ese proceso donde nosotros estamos tratando de resolver un conflicto se le llama mediación escolar. Por eso ustedes, chiquillas, van a trabajar de la manito con convivencia escolar. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a recoger el primer relato de los niños. Y a partir del relato
comienza lo que se llama el proceso de indagación. ¿Qué se le ocurre a ustedes que sea indagación? ¿Qué creen ustedes que puede hacer la indagación? Indagación es averiguar, Ah, preguntar, investigar. exactamente. Investigar, Y esa pega De es la que hace el comienzo a encargado de fin. convivencia. Exactamente. Esa pega es la que hace el encargado de convivencia. Pero siempre el encargado de convivencia lo va a hacer a través del relato, que idealmente sería bueno que lo tomara siempre la persona, pero si no, a veces el primer relato, chiquilla, lo toman ustedes. Por ende, ¿por qué es relevante que tengan esto en cuenta? Porque este también es un ejercicio de comunicación efectiva. ¿A qué me refiero con esto? A que si llega a haber un problema o llega a afectarse la relación interpersonal, para que todos estemos claros y se pueda llevar adelante un proceso de mediación escolar que mejore la comunicación, ¿cierto? Y que evite los problemas de convivencia, primero, el relato que ustedes tengan tiene que describir con lujo de detalles lo que sucedió. Pero miren el tema importante, sin criticar si este está mal o no nos gusta. Por ende, si en algún minuto ustedes están viendo que dos niñitos se agarraron a combo y el encargado de convivencia no está, ¿qué es lo que les sugiero yo, chiquilla? Niño Que que no ustedes, tiene aquí. ¿Fue en la escarcha alguna de esas cosas? ¿No? ¿Al lado de la mamá? ¿Está cerrado? ¿qué es lo que les sugiero yo? Primero, que a los dos niños se los lleven a la oficina, ¿cierto? Donde están ustedes, y le pasen una hoja donde el niño escriba todo como cree que pasó. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque si ustedes, por ejemplo, no saben tomar el relato con tantos detalles, sí le pueden pedir que las personas afectadas tengan el relato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después ustedes se lo llevan al encargado de convivencia y el encargado de convivencia cita a esas personas para poder investigar qué fue lo que pasó. Y puede eventualmente citar a otras personas, a otros testigos, para que poder averiguar qué fue lo que pasó ese día o en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante, chiquillas, que convivencia haga esa pega? Porque quien sanciona, como creo que les dije en la primera clase, es el inspector general, ¿ya? Pero lo hace a partir del informe que convivencia le entrega. Por eso que es tan importante el relato y la investigación que haga la gente de convivencia. Si la gente de convivencia no hace una investigación, estamos complicados. Chiquillas, ¿dudas hasta aquí? ¿Consultas, dudas, etc, etc? ¿No? Ya. Ojo, además fijarse qué necesidades tiene la persona o las personas que están con usted. Por ejemplo, si yo estoy viendo, ¿cierto? Que producto de un pelotazo al chiquillo se le empieza a inflamar el ojo, ¿cierto? Que el niño escriba su relato y después me lo llevo al tiro a enfermería. Pero en ningún caso, chiquilla, ¿cierto? Dejar solo a las dos personas que pelearon, sino que a uno lo dejo con otro compañero, ¿cierto? Y me llevo al otro a enfermería. Y ojo, también importante que si el relato, chiquilla, lo llegan a tomar ustedes y no lo escriben los niños, después de que hayan escrito el relato, se lo lean al niño. ¿Por qué? O a la niña. Para que esta persona les confirme si lo que él está leyendo es lo que realmente él quiso decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda, chiquilla, hasta acá? Y ojo, detalle importante.
siempre el relato tiene que ser lo más cercano al día que ocurre el hecho. O sea, por ejemplo, si la pelea, ¿cierto? Fue el día martes, la idea es dejar el martes el relato listo, o a más tardar el miércoles. ¿Por qué? Porque además los reglamentos, chiquillas, tienen etapas, tienen plazos para hacer los procesos investigativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si yo voy a poner condicional a un estudiante, también tengo que fijarme que el periodo para ponerlo condicional no se me pase. Porque si no, si ese apoderado va a reclamar a la superintendencia, puedo y se me puede caer la sanción porque me pasé del tiempo establecido en mi propio reglamento. Por eso es tan importante, chiquillas, tener en cuenta esto. ¿Dudas, consultas hasta acá? Sí, de hecho, Olga, siempre poner nombre, fecha y ojo, hacer firmar al estudiante con nombre y con firma. Ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué con nombre y firma? ¿Por qué creen ustedes que yo les digo con nombre y firma? A ver, Para tener un respaldo. para tener un respaldo. Porque si el niño, por ejemplo, quiere negar algún hecho con la mamá o con el papá cuando los llamen para ser sancionados, ¿qué es lo que podría decir? Si no tiene ni nombre ni firma, el relato que ustedes le tomaron, ¿qué podría decir? Que él no lo hizo, que él no escribió ahí, que él no dijo nada de eso. Entonces, a estar con el nombre y firma, y que ponga el nombre de él con Exacto, su letra. Y, exactamente, y porque además, dejar registrar la hora en que sucedió todo. exacto. De hecho, ¿por qué se los digo? Porque nos falta el niño que dice después, es que la tía me obligó a poner eso. Es que yo en realidad no quise decir eso. Entonces, para evitarse un tema a ustedes, chiquillas, lo recomendable es que el niño siempre ponga nombre y firma. Ahora, ojo, Y, profe, ¿sí? Dígame disculpe, nomás. y aparte que yo siento que es una forma de educarlos también a que ellos de chicos se hagan responsables de sus actos. Y porque, por ejemplo, yo en mi caso con mis hijos, yo siempre he dicho de chiquito, cada acto tiene consecuencia. Entonces, si usted comete un error, va a tener que, como se dice vulgarmente, apechugar nomás y dar la cara y eso firmar y con su nombre, apellido y firmar, eso significa que el niño se está haciendo responsable de lo que hizo, de su error. Así lo veo yo. Exacto. Y además, porque así yo puedo amarrarlo, ¿cierto? Para que firme compromisos. Como bien dice usted, Jimena, a los niños hay que hacerlos responsables. Por lo tanto, si el niño va a acusar algo, si el niño va a poner un relato de algo, tiene que ser con su nombre y su firma. Porque si no es muy fácil ponerme a inventar cierta cosa al voleo y resulta que después no es verdad, po. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser con nombre y firma. Lo mismo, chiquillos, si alguna vez les toca coger una queja de un apoderado. Siempre nombre, firma y root. ¿Por qué? Porque así como los niños dicen a veces, es que no fue lo que yo quise decir, el apoderado puede salir con exactamente el mismo tema, sobre todo si es una queja o es una denuncia frente a un profesor o frente a otro miembro de la comunidad. Por eso les digo que es mejor para respaldo de ustedes siempre dejar con nombre y firma. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá que les haya quedado? Ahora, siempre, siempre, chiquillas, tratar de ser cálida, cordial, empática, pero recogiendo lo que la persona quiso decir, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, una cosa muy importante en este trabajo es el autocontrol. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con niños. ¿Por qué? Porque además vamos a recibir a veces informaciones, chiquillas, de experiencias súper dolorosas. Pero recuerden algo, el niño o la niña
si les va a contar algo que sea doloroso en su vida, no es para que usted se ponga a llorar con el niño o niña, es para que usted le dé habitualmente contención o para que la escuche. Por lo tanto, también el autocontrol se refiere aquí a saber, ¿cierto?, gestionar nuestras emociones, o exactamente, como bien dice Olga, siempre en tranquilidad, ¿ya? Y tratar de acoger, ¿cierto?, de escuchar, de clarificar, de preguntar cuando la situación lo amerite. Si no, hay que dejar que el niño hable. Chiquillas, dudas, consultas, etcétera, que tengamos de este momento. Miren esta frase: gestionar de forma adecuada nuestras emociones y no permitir que ellas sean nosotros. Nosotros vamos a tener momentos de mucha emoción en el colegio, porque los niños, chiquillas, cuando ustedes generan un vínculo, son extremadamente cariñosos, pero nuestras emociones no pueden gobernarnos permanentemente. Nosotros también tenemos que pensar con la cabeza fría, sobre todo, por ejemplo, si tenemos que acusar a un chiquillo que sea nuestro regalón, ¿ya? Entonces, hay que gestionar nuestras emociones. Van a sentir miedo, van a sentir sorpresa, van a sentir ira, van a sentir tristeza, ¿cierto?, alegría, pero siempre tienen que tratar de dejar el tema al colegio cuando estén en su casa, porque si se empiezan a llevar todos los problemas que tienen los niños en el colegio, primero, tienen que entender que no lo van a poder resolver, y en segundo lugar, no se van a poder desconectar. Y esto, chiquilla, es un imperativo en la salud mental, sobre todo para los que trabajamos en una situación tan dinámica como los establecimientos educacionales. Chiquillas, ¿me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, son ya las 8:59. Vamos a empezar a cerrar la clase de hoy día. Chiquillas, técnicamente, les adelanto, la prueba, antes que cerremos, debiera ser desde, ¿cierto? Aquí me voy a devolver al PPT, desde la lámina, ¿cierto? A ver, nos queda la lámina, desde la lámina del PPT 4 hasta la 19, perdón. Desde la 4 hasta la 19. A nosotros, ¿qué es lo que nos queda por ver, chiquilla? Este apéndice que es 2.1, que son las leyes que tienen ustedes, que las rige como asistente a la educación, que eso es lo único que nos queda y que la veríamos mañana en nuestro horario habitual de clase. ¿Estamos claras hasta aquí, chiquilla? Entonces, del PPT son las láminas 4 al 19. ¿Cómo no entendí? Dice módulo 1, comunidad educativa, de ahí Sí, contar. hasta el módulo 2 y también incluido el 2.1, que es el marco legal de asistente a la educación. Eso es lo que entra en la primera prueba, módulos 1 y 2. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿O todavía no? Sí, está bien. Ya. Chiquillas, ahora sí, no les quito más tiempo por hoy, Ay, quería una ¿sí? consulta, profe. Dele nomás. Disculpe. Es que yo he estado leyéndolo y como que se me confundió esto, que ¿Ya? dice un consejo escolar, ¿Ya? el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle el carácter resolutivo. Se me confunde propositivo y resolutivo. Ya. Propositivo es Por favor. sinónimo de consultivo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que el sostenedor puede, ¿cierto?, definir si él le va a dar libertad al consejo escolar para tomar decisiones, que en ese caso sería resolutivo, o si bien no le va a dar libertad. Es decir, el consejo escolar puede proponer, puede decir
pero quien toma la decisión es el sostenedor. Y en ese caso estaríamos hablando de un consejo escolar que es propositivo o consultivo. ¿Ahí sí o todavía no? No, ahí está bien. ¿Ahí sí? Ya. Ya, ahí sí. Muchas gracias, profe. De nada. Chiquillas, chiquillas, no les quito más tiempo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Que estén súper y en un ratito más les subo la clase como... Ojo que las dos anteriores ya están en el aula virtual, ¿ah? Por si acaso. Así que nos vemos, chiquillas. Un abrazo. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, Igual, profe. profe. Chao. Chao, Descanse. chao. Igualmente, Chao. chaito. Chao.